Hola a todos. Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Ángeles? Puedes escribir. Bienvenida. A ver cuántos se ponen en el directo. ¿Se escucha? Pueden poner en texto si se escucha o no. Es que es la primera vez que estoy en directo. A ver, veremos quiénes se ponen aquí en directo. Vamos a ver. Están dos usuarios en directo. ¿Quién es el segundo usuario que está en directo? Que escriba, que se reporte. Es como decir, aquí estoy. Hola, Claudia Astorga. Sí, se escucha muy bien. Qué bien, me alegro mucho que se escuche muy bien. Y Mainaya Casanquichis. Lo que he dicho, y Mainaya es hola. Casanquichis es hola, ¿cómo están? A ver, alguien que sepa hablar quechua, que se ponga, a ver, ahí, a escribir. Ángeles, tú eres de Chile, ¿verdad? Claudio Astorga, ¿tú también eres de Chile? A ver, vamos saludando. A ver, apenas somos dos. Ya veremos si se conecta más gente. Bueno, voy a tratar de desactivar. A ver, intentaré. A ver. Vamos a ver si se puede activar el modo rápido. Ya está, ahora sí. Yo creo que puedes sí escribir los mensajes. Ahora. Ya he desactivado el modo lento. A ver si pueden mandar más mensajes. Bueno. Sí, es el primer directo. Es el primer directo que estoy haciendo. No me acuerdo si es José o alguien, uno de los suscriptores me pidió, yo dije que iba a hacerlo, pero en sorpresa, no quería dar una fecha exacta. Entonces es por eso que lo estoy haciendo. Para por lo menos poquito a poco conocernos. Sí, yo creo que sí. Hay que poquito a poco voy a tener experiencia en hacer los directos también, pero bueno, por algo se comienza. Pues sí, es bella sorpresa.
Hay 4 usuarios que están en directo. A ver, ¿quiénes son? Faltan 2 que se reporten. Ah, estás en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles, región de Biobío, Chile. Ah, también hay Los Ángeles en Chile. Vale, vale, entiendo eso. Pues yo estoy aquí en Madrid, en el pueblo de Tres Cantos. Hola, Eri, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Hay otra persona más. Marianito. Hola, Marianito. Hola, Claudio. Sí, enhorabuena. A todos enhorabuena. Es la primera vez que estamos haciendo directo. Hoy día no tenía que subir ningún vídeo. Subí un vídeo que me gusta mucho, un grupo, que es Wardruna. No sé si lo han bloqueado porque me salió que está temporalmente bloqueado en algunos países, pero bueno, yo lo he intentado porque es un grupo que me gusta mucho. Hola, Eric. Hola, buenas. Sí, aquí es 2 de la mañana. 2 de la mañana. Allá sería las 7 de la tarde o 6. Si me escuchan bien y si no digan no, no te escuchamos y voy a seguir gritando más. Es las 8 de la tarde. Pues sí, debe ser, sí, sí, claro. Voy a ver, en Bolivia no sé si es el mismo horario. Yo creo que sí. A ver, voy a ver el reloj aquí que tengo. Sí, son las 8 también en Bolivia. Bueno, Marianito, pues un gran saludo hasta Argentina. Hay que seguir en contacto. Pues como hay días que no subo videos porque me pongo días libres, porque también tengo que estar un poquito con mis hijas y pues esos días voy a dedicarles un poquito de tiempo a ustedes para conocerles mejor. Yo he encantado de leer sus mensajes. Qué bueno que se contacten. Somos 5, a ver si se conectan más. La sorpresa espero que les guste a todos. Claudio, ¿tú sabes hablar quechua o no sabes hablar quechua? ¿Quién sabe hablar quechua? Pues hay varios vídeos. Mira, tengo, tengo ya copado todos los días. A ver si les voy a enseñar el cuaderno que tengo. Miren, todo estos que ustedes ven que están ya marcados, así son los vídeos que he ido subiendo, están ya marcados. Pero si ven aquí son vídeos que, o sea, que todavía no estoy subiendo. Están puestos por fechas, por eso les doy fechas a todos y todos ya están copados. Hay muchos vídeos de los jaivas. A ver, les voy a leer de quiénes hay. Pues hay de portavoz, los Carcas, Jaivas, Patricio Mans, Violeta Parra, Carcas, Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Jaivas, Carcas, Violeta Parra, Hacha Malcu, Patricio Mans,
hay cantidad de vídeos. Mira, y ahí está todo copado. Ya estamos en el mes de enero dando fechas para las reacciones. Así, sucesivamente, pues tengo así todo el cuaderno lleno de sugerencias. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención en tus vídeos. ¿Qué fue que te llamó la atención? A ver. Ah, quechua, enseñar quechua sería, pues, me gustaría, pero si se dan cuenta, en YouTube hay varios canales de quechua. Entonces no tendría sentido que yo también abra otro canal de quechua. Sí, siempre he tenido orden, porque si no tenemos orden en las cosas, pues no va funcionando, porque la cabeza saben que el disco duro no es para tanto, entonces hay que utilizar las herramientas que tenemos para organizarnos. Yo les voy a buscar, si quieren ustedes, canales donde yo veo que están enseñando bien quechua para que les dejen la caja de comentarios a aquellas personas que quieran ir a esos canales a aprender. No me hago problema. Porque abrir otro canal, ya saben, es muy difícil, porque no todos quieren aprender quechua. Normalmente los que quieren aprender quechua son las personas que interactúan con las personas que hablan quechua, o con las personas que hacen negocios con personas que hablan quechua. Esos son los que quieren más aprender. Sí, hay que ser transparente, porque si no somos transparentes, pues no vamos a hacer nada en este mundo. Porque si trataría de engañar, ¿de qué me sirve? Me estaría engañando a mí misma, eso no sirve de nada. Entonces, por la vida hay que ir lo más clara posible. Y también decirles que cada uno de los que se han suscrito aquí en el canal son para mí muy importantes, porque gracias a ustedes y a los artistas son que funciona este canal, porque no tiene sentido que yo no preste atención a los suscriptores, porque yo creo que ustedes también se suscriben porque quieren escuchar alguna canción que les gusta y sugieren. Eso sí, lo único que les pido, que tengan paciencia. No puedo hacer como otros canales, y es evidente que otros canales hasta piden esto para subirlo primero, y eso no tiene sentido. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que ser transparente y organizarnos, y cada uno esperar su turno, como se puede decir, con paciencia, y todos pues así vamos a ir saliendo adelante, porque si no, no tiene sentido. ¿Ustedes qué opinan? A ver, comenten, ¿qué sugerencias darían para el canal para que cambie? Porque a mí ya saben que YouTube me pone que tengo que poner unas fotos así, que poniendo mis caras, no sé, yo creo que no tiene sentido poner tantas cosas. Atahualpa Yupanqui. No sé si estás hablando del dirigente que se murió, o del Atahualpa Yupanqui de la historia. Somos seis. ¿Quién ha entrado? ¿Claudio Astorga? No, no, no. ¿Quién ha entrado? ¿Quién es el que ha entrado recién? Somos seis.
Aquí he buscado a ver, de Atahualpa Yupanqui me sale un artista, aparte del que yo conozco de la historia, Atahualpa Yupanqui. Si ¿te refieres a ese, al artista o al dirigente este que hay en Bolivia? La Locura Show. Un saludo. Ajá, sí, sí, aquí he visto que es que es un artista argentino. Pues no, pues si ustedes lo sugieren, pues yo doy la fecha y los reaccionamos, no hay ningún problema. Hola, Dalida, un saludo. Besitos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que recién han entrado aquí al directo. Yo también les quiero a todos, porque todos los días nos hemos ido escribiendo según los mensajes que me han ido dejando, pues les he ido respondiendo y poco a poco me voy memorizando los nombres, a pesar que son muchos, pero trato todo lo posible de saber quién es. Bueno, digan algo, no se queden callados. Reacciona Tupac Amarinos, tiene muchas canciones. Si me ponen en las sugerencias a los artistas que a ustedes les gusta y si tienen los links, mucho mejor para que les dé fecha. Porque no sé cómo hacen las otras personas que trabajan haciendo lo mismo que yo, pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo un orden, no puedo escoger esto sí y esto no, porque creo que todos merecen la misma oportunidad de que reaccione sus canciones. Claudio Astorga. Dice, Claudia Astorga dice, te conocí con uno de los tantos vídeos de los Jaivas y en el sorpresón fue con tu reacción de Justin C. Ah, gracias. Somos 9. ¿Quiénes son los que han entrado recién? Que se reporten, que escriban, que digan algo, no se queden calladitos. Hola, Carlos Leiva. La sorpresa, aquí la tienes. ¿Cómo estás? Un besito. Bienvenido al directo. Uy, ya somos 9. A ver si algún día llegamos a muchos, no lo sé, pero bueno, aquí empezamos. Sí, por fin en vivo, por fin. Por fin estamos en vivo. Todo tiene un proceso. Yo quería que YouTube me dejara hacer el vivo sin estar bajándome aplicaciones, sin estar pagando nada. Todo tiene su proceso y hay que esperar. Poquito a poco se llega a la meta y eso es lo que hago. Voy a lo que vas a hacer, Marianito, que en el último vídeo que he subido, en la caja de comentarios, déjame tu sugerencia. Y yo ahí viéndolo te voy a dar la fecha para subirlo. Sí, es verdad.
Dalila, sí, es muy bonito. No, los orígenes siempre es importante, no tenemos que olvidar de dónde venimos. Sí, paso a paso vamos sumando. Hola Hugo Tapia, un beso, un saludo. Sí, ya veo que de Chile se están conectando mucho también de Argentina. Ya quisiera yo tener a toda Sudamérica aquí juntos, como es mi sueño. Pese a eso sí que tenemos aquí en el canal de casi toda Sudamérica, nos faltarían los países de arriba, no me acuerdo si es... qué ignorante estoy en geografía, pero no sé si ustedes se ubican los países de los que están arriba de Brasil, de Colombia y todos esos países, solamente nos falta esos. Como les decía que las raíces son muy importantes para nosotros, para todos los seres humanos, no solamente para aquellos que venimos de orígenes así primogénitas, se puede decir. Sabemos que en este mundo ya estamos todos mezclados, ya no somos raíces puras, como se puede decir. Lo importante es seguir siempre respetando a la Pachamama. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos Leva, buenas noches Maggie, buenas noches Hayaya, Kausachun, Tukuy, Kai de Hachapa, Hachamama ni suman, ¿eh? Ay, gracias Carlos, es muy importante eso. Lo importante es que lo veas cuando puedas. Ay, me alegro que estés bien, Rodrigo. Pues eso. A ver, cuando digo alinchamusgas, Kai Canalman, eso quiere decir bienvenidos a este canal. Reacciona este vídeo. Locura Show. Deja en la caja de comentarios del último vídeo. Ahí voy a tenerlo todo apuntado porque aquí se va con el chat. No lo voy a poder apuntar ahora mismo. Arauco tiene una pena, pues sí, no solamente Arauco tiene una pena, casi toda Sudamérica tiene pena. La obra de Violeta Parra es muy fundamental, es una mujer luchadora y guerrera. Yo creo que ha sido una de las pioneras de ser defensora de los ancestros, como se puede decir. A ver. Me alegro mucho que todos estén conectados, las personas que sí me siguen, yo sé quiénes son. Y estoy muy feliz por lo menos de que estén aquí conectados conmigo un poquito, así poder hablar un poquito. ¿Quieren decir algo? Digan todo lo que quieran. Me gusta que interactúen entre ustedes, eso es bueno. Eso es bueno porque así se conocen, así empatizamos entre todos. ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Están con sus familias o salen más a darse alegría al cuerpo? Somos 10 personas. ¿Quiénes son? Saluden.
Mi idea surgió pues aquí en Madrid, donde la zona que yo vivo no hay muchos bolivianos. En sí soy la única en el pueblo que estoy, soy la única que es boliviana. Después hay de otros países que también son de Colombia, de Paraguay, Argentina, Ecuador. Hola Héctor. Y aparte de eso, para hablar con mis paisanos, pues es casi como 2 horas de viaje que es de Madrid, se tiene que coger un metro hasta Usera, donde es la zona boliviana. Y muy pocas amigas que mantienen también la lengua quechua. Entonces dije, ¿por qué no abrir y con tantas ideas locas que yo tengo en la cabeza? Pues dije, ¿qué más da que una persona me escuche y con eso ya será suficiente? Porque así he ido soltándome poquito a poco y también recordando poco a poco el quechua, porque he empezado a hablar casi después de 35 años y para mí ha sido un poco difícil. Yo misma veía las videoreacciones que hacía y decía, pero si esa palabra no se dice así, porque mezclaba el español con el quechua. Y hasta hoy en día sigo mezclando, no digo que no, pero ya no tanto. Voy perfeccionando poquito a poco, voy recordando cada vez más. Y la idea más que todo era de que la música no tiene fronteras y la mayoría de los países, en sí, toda la gente escucha música. Y digo, ¿por qué no abrir y unir de esa forma a toda Sudamérica para conocer nuestras culturas y romper ideas erróneas que tenemos en sí de todos y es por eso que he abierto el canal. Y ahora, claro, ya tengo otro proyecto también que ya les he contado, que es el segundo canal. Una vez que tenga desarrollado muy bien ese proyecto, lo presentaré también. A ver qué dice. Recuerdo que éramos un poco más de 100. Ahora veo que cada día, sí, van llegando más. El fin de semana nada mejor estar en casa. Es importante estar con la familia. Hugo Tapia, hace poco Google incorporó el quechua en el traductor. Sí, pero el traductor no funciona tan bien que digamos, ¿eh? Le falta mucho, ¿cómo les puedo decir? También a Google. Maguisita, sigo esperando tu reacción al turco con... Carlos, te di fecha para reaccionar a ese artista. Si me das la fecha, yo lo puedo buscar y si no, pues es que no lo he apuntado, no lo sé. Maggie, el quechua de Perú cambia algunas palabras, al igual que el de Bolivia. No solamente el de Perú, el de Ecuador es muy distinto, el de Bolivia, estando en Bolivia, cambia según las zonas también, ¿no? Hay mucha diferencia. Acá en Villarrica, en el sur de Chile, llueve y llueve, me gusta así. Tengo una sinfonía de gotas y lluvias cantando en el... Ay, sí, pues lo único que te pido, Rodrigo, es que no te vayas a salir a bailar ahí en la lluvia, porque si no tomas un resfriado, vamos. Sí, Carlos Leva, de verdad me has pedido esa canción porque ya me estoy sintiendo mal. Porque como les estaba explicando hace rato a todos los que han entrado aquí al directo, mira, es que yo tengo todo apuntado, todas las sugerencias que ustedes me dan y todas las sugerencias que ya he hecho los pongo así, eliminados. Pero los que me faltan, ven, están en limpio, con nombres, con fechas así. Sucesivamente tengo ya dadas las fechas hasta enero del 2023. Por eso pregunto, si realmente me has pedido y si te he dado una fecha, me gustaría que me lo pongas para verificarlo. Tengo amigas que hablan quechua, es muy bonito. Ancha miski Sunamasi. Hola, hermosa Maggie. Hola, Germán Silva. Hola, Héctor. Saludos hasta Valparaíso.
Sí, Renata Flores. Sí, hemos reaccionado a Renata Flores. Están muchas canciones de ella aquí en el canal. Bueno, Carlos, de todas formas, en el último vídeo me lo pones como sugerencia, luego te doy fecha. Sí, ya Renata Flores he reaccionado. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias. El 16 de este mes salida a ver a Raúl Fica, un muchacho que canta las canciones del gigante Silvio Rodríguez, igual tiene videos en YouTube. Lo que voy a hacer, lo que les puedo pedir es que todos los que quieren que reaccione a sus artistas preferidos, en el último vídeo que he subido, ahí vayan a poner todas las sugerencias de los artistas que me están sugiriendo, porque ahorita revisar esto y apuntar no nos va a dar tiempo. Y así ya les voy a poder dar fechas. Hola, campero boricua de Puerto Rico. Ya se ha unido uno de Puerto Rico también. Bienvenido. No, Baugales no es. No. También sugiere, también en el último vídeo, a sugerir todos los vídeos que ustedes quieran. Así vamos a organizar las fechas para subir las reacciones. Eso es importante, la organización. Si no tenemos organización, pues no hacemos nada. A ver, ¿qué más me cuentan? Algunas preguntas, curiosidades, no sé lo que tengan, así nos conocemos un poquito. Baugales. Cantantes favoritos. Hay muchos, mira. De mi país casi todos, no les voy a mencionar, pero de la Argentina está Víctor Heredia, Alma, ¿cómo es esta? A ver, José José, Camilo Sexto, también Laura León. Si les voy a mencionar todos los artistas que me gustan, no vamos a terminar. Me gusta escuchar de todo en sí. No hay género que no me guste, escucho de todo. Eso sí, fin de semana en familia es muy importante. En España estoy casi como 20 años. A ver, ¿qué artistas más me gusta? El que les he subido, Alexander Quevarelo, después me gusta Leo Rojas, también me gusta El Dorado Orchestra, Inti, también me gusta, ¿cómo se llama esta artista? Que ya lo tengo aquí, pero no puedo decirlo. A Mercedes Sosa también. Luego, mi país de origen es Bolivia y la ciudad es Cochabamba. Y de Cochabamba, del pueblo de Cami, que es un centro minero, ahí es donde nací. Sí, Joan Manuel Serrat, también me gusta pues Residente, también me gusta Calle 13, también me gusta Joan Sebastián, también me gusta los Bookies, los Carcas, eso es evidente. Pues les dije, los de mi país no menciono nada porque escucho casi todos los de mi país, como Calamarca, Carcas, Aguatiñas, Proyección, Sabia Andina, Andino, Andesur, tantos artistas grandes de mi país.
Claro, los carcas fueron los que, es como decir, como los jaivas, los carcas, más o menos, son los que han iniciado, abierto las puertas a... Antes de eso está Sabiandina también, quienes también fueron hasta Japón, concursaron aquí en el concurso del, ¿cómo se llama? Era como Cosquín, pero de Toyota en Japón. No, no conozco al polen de Perú. No, 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 no. De Norte Potosí son mis padres, de Yayagua. No sé si conocen Norte Potosí. Sí, Norte Potosí, al grupo Norte Potosí, si te refieres, sí, también me gusta. Es un grupo de pura familia, padre, esposos e hijos. También en el canal hay sus vídeos. Los Chilahatun, hijos de los Carcas, sí, evidentemente. Y dos de los Chilahatun están como solistas, Huáscar y Cusillo. Sí, sí, pues mucha trayectoria. Y esa familia de los Hermosa, pues tienen la música en las venas, como se dice. También hay los tiquipayas, no sé si han escuchado alguna vez, es de mi país, es un grupo folclórico que hace chistes en medio de las canciones. Pues Ángeles, sugiérelo también eso en la caja de comentarios. Ya vamos ahí. Uh, con todo eso vamos a ir, yo creo, vamos a ir hasta el mes de febrero con todas esas sugerencias. Eso es importante. Por eso les digo, lo único que les pido a ustedes es paciencia. Todas sus canciones se van a reaccionar. Eso es importante. Eso sí, no hay ningún problema, pero paciencia. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? No sé si les he respondido a todos, si no, a mí, digan, a mí no me has respondido. Héctor, el maestro Ulises es un poeta. Sí, Ulises Hermosa es el padre de Cusillo, que también es Ulises. El segundo canal nació porque, les digo, tengo un proyecto muy grande detrás de eso. Cuando yo había creado este canal, había prometido, a ver si me acuerdo, alguien me dijo que reaccionara lugares, reaccionara a algunos programas de otros youtubers, y yo les dije que no, porque este canal simplemente era para puro artistas, no podía mezclar. Ese era el objetivo, porque el objetivo es unir a toda Sudamérica mediante la música. Y yo dije, si cuando llegue a los 1000 suscriptores en este canal, abriré mi segundo canal en la cual pues vamos a poder ver vídeos diferentes de cualquier cosa, pero siempre que sean importantes, no estupideces, más claro. Entonces, porque no sirve de nada ser viral estupideces, hay que ser virales cosas importantes, cosas que nos nutran y nos hagan crecer como seres humanos. Y es por eso, pero detrás de ese segundo canal hay un proyecto, es lo que les estaba diciendo, que es una cooperativa que se llama Capajñán, Camino a la Abundancia. Es para tomar el poder económico el país, no unas cuantas personas, pero ese proyecto lo voy a presentar cuando esté un poquito más grande el segundo canal. Ya después vendrá lo que tiene que venir, pero es así.
Por eso se abrió el segundo canal. A ver, paciencia tenemos, por supuesto. Lo que más tengo es agradecimiento hacia tú. No, yo tengo agradecimiento a todos ustedes, porque gracias a ustedes el canal existe. Yo no sé cómo son los otros canales, la verdad. Es que si tenemos que hacer crecer a influencers, hacer crecer a aquellas personas que nos traten como personas, no como objetos, no nos utilicen, que no nos utilicen. Porque si la mayoría de las personas que están siendo influencers que no saben hacer más que y hacer cositas y tener cara bonita, no estoy diciendo que está malo tener cara bonita, no, para nada. Estoy diciendo que estamos dejando a un lado a las personas que están estudiando, que realmente quieren ser profesionales, que quieren enseñar. Esos no son virales. Entonces es por eso que me molesta. Si tenemos que hacer un cambio, tenemos que ser virales a aquellas personas que están estudiando, que quieren enseñar algo, porque si hacemos virales a esas personas, nuestros hijos van a querer estudiar. Pero si no hacemos virales eso y van a ser virales a personas que están haciendo tonterías, nuestros hijos también van a querer hacer tonterías. Entonces es por eso. A ver, claro que es una opción diferente si no conoces nuevas culturas. No, si se dan cuenta, los artistas nos van mostrando sus culturas en sus videos, en su forma de cantar. En sus canciones hay muchas historias. Es por eso que digo que cada uno percibe de diferente manera la historia de una canción. Eso es lo que yo puedo decir, y gracias a eso vamos también conociendo sus ideas y viendo en las imágenes las diferentes locaciones de los pueblos y todas esas cosas, las vestimentas, los bailes, todo eso vamos viendo y comparando si hay lo mismo en nuestros países. Y así vamos viendo que las culturas tienen una conexión. Para mí lo tienen, no sé si para ustedes. A ver, qué más opinan o qué más piensan? No se queden calladitos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de mis ideas? Todos los que han visto las reacciones, yo creo que tienen una idea de cómo es mi personalidad o de por qué pienso así, o no lo sé. Hola, Cristian. Un besito. Hola, Claudio. Dice Cristian Fernández, yo creo que lo están leyendo ustedes también. Hola, Francisco. No, gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes estoy aprendiendo mucho de sus culturas de ustedes. Con cada mensaje que me envían hay mucha información. Es muy importante eso, porque sin los mensajes uno no aprende. Es pues que digo, es importante interactuar, porque si no interactuamos no aprendemos nada. Dice Maggie, solo te puedo agradecer por tu tremendo aportaje a la cultura latinoamericana, el poder escuchar tus traducciones nos transporta hacia el legado de los antepasados incas. Sigue adelante. Gracias. Es importante no volver a repetir los mismos errores de nuestros antepasados. Es por eso que yo digo, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero para mí es importante cultivar la mente. Si no cultivamos la mente, no vamos a hacer nada. Se los aseguro, no vamos a hacer nada. La gente nos quiere tener ahí tontitos, peleándonos. No sé si ustedes se han puesto a pensar en todas las redes sociales, tanto en TikTok, en Instagram, en Facebook, la mayoría
gente que está ahí conectada 24 horas. Haciendo videos, evidentemente, porque todos quieren hacerse virales, todos quieren ser famosos, pero nadie quiere ser profesional, nadie quiere estudiar. Es por eso que les digo, nuestros hijos quieren hacer lo mismo, no quieren estudiar, quieren dejar de estudiar porque piensan que ser famoso es más importante que el estudio. Es por eso que digo que hay que ser virales a aquellas personas que realmente están enseñando, que realmente quieren aportar algo a la sociedad, para que nuestros hijos también digan, es importante estudiar para hacer algo en esta vida. A ver. Es importante no tener fronteras ni mentales. A ver, Claudia, es la verdad sin fronteras. No, gracias al directo, debes seguir trabajando. Saludos desde... Claro, Ángeles, vamos a seguir trabajando. Vamos a ser un poquito más constante en los directos, pero siempre y cuando que toda la gente tenga un tiempo libre, porque yo no quiero interrumpir sus cosas planeadas, quizás tienen que hacer muchas cosas. No quiero interrumpir. Me alegro que ustedes interactúen. ¿Por qué creen que mi canal se llama Maggie Sin Fronteras? A ver si alguien lo sabe. Alguna vez lo expliqué en algún vídeo igual. A ver si alguien sabe por qué. Todos los latinoamericanos somos hermanos del... Sí, todos los latinoamericanos somos hermanos. Pero también te puedo decir, no todos solamente, todo el mundo somos hermanos, porque la gente tiene un origen y el origen está en, ya saben, en África. Luego se han ido repartiendo como nómadas por todas partes del mundo los seres humanos porque tenemos esa capacidad de querer aprender, de explorar. Tenemos un espíritu aventurero y es por eso que nos hemos ido por todas partes del planeta. Es donde hemos avanzado. Luego nos hemos hecho culturas según a la zona y a la región, o sea, ¿no? Según la zona geográfica. A ver, que siempre habrá un lugar para ti, eres una hermosa mujer. Oh, gracias, Claudio. Hamlet. Hola, bienvenido. Exactamente. Sí. Aquí, según he estado averiguando sobre los Jaivas y Violeta Parra y todo, sí, la mayoría de Europa conoce su historia, conocen porque han estado dando conciertos. Dice Rodrigo, Maggie, acá en el campo están pariendo las ovejitas. Me acordé de una cantante argentina, la Bagualas. Dejaré, sí, deja el link, Rodrigo. No, a ver, uno puede olvidar la vestimenta, uno puede olvidar muchas cosas, pero lo que uno cuando emigra lo que se lleva es la música, la comida, los valores, todo eso que nos han inculcado, eso nos llevamos si no perdemos nuestra idiosincrasia. Ahora, una persona si pierde su idiosincrasia porque piensa que es mejor otra cultura
o porque es denigrada, ya es muy diferente, sigue siendo colonizada mentalmente. Pero en mi caso no fue así, por eso cuando yo era de pequeña, en el lugar donde nací, yo vivía con españoles, con italianos, con franceses. Había muchas personas de todas partes de aquí, de Europa. Y es cuando yo empecé a apreciar más nuestra cultura, porque ellos se vestían con las abarcatas, con los ponchos, con los chulos, y yo decía, ¿por qué ellos? Y ellos no salían de esa vestimenta. Y entonces yo digo, ¿por qué yo voy a odiar mi vestimenta? Y es cuando yo empecé a querer más lo nuestro y desde muy pequeña, no. Aquí donde vaya siempre voy a ser la misma, no creo que cambie, por mucho que me quieran cambiar. Tenemos oportunidades en estos tiempos en trabajar con muchas personas de otros países. Sí, gracias al Internet tenemos esa oportunidad. También hay que decirles que hay que tener cuidado. No todas las personas que están conectadas tienen buenos, ¿cómo les puedo decir? Ay, se me ha trabado la lengua. ¿Cómo se dice? Se me ha trabado la lengua y lo tengo aquí en la punta de la lengua lo que quiero decir y no lo puedo decir. No todos los amigos que están en Internet que quieren hacer amistad tienen buenas razones para hacer amistad. No sé si me entienden. Es normal que en Europa se conozcamos de culturas, pues no tienen mayor acceso a ella. En Chile despidieron mucho durante la dictadura, después. Sí, puede ser, pero yo creo que por mucho que hayan restringido nuestras culturas, dependiendo de los gobiernos que hayan estado en nuestros países, nosotros tenemos que valorizar nuestra cultura, no el gobierno, no. La gente del pueblo es el que tiene que levantar, el que tiene que dar poder a eso. Es como les dije una vez, si nosotros queremos dar poder a una piedra, lo damos. Es como hemos dado poder al oro. Podemos dar poder a todo si nosotros nos unimos. Depende de nosotros, no depende ni del gobierno ni de otras, depende del pueblo. Sí. Residente es un artista que a mí personalmente me gusta porque tiene buenas ideas y es muy claro y directo. Hola, Gabriel. Qué clara la tengo, sí, tengo que tenerlo claro, porque si no la tengo clara, imagínense, estaría perdida. Aquí muchas veces con mis jefes yo he tenido conversaciones en la cual quizás he sido en algunos temas muy reivindicativa o muy directa, y ella me decía, en la época de Franco ibas a ser fusilada. Me decía, y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por decir lo que pienso o porque no les gusta lo que digo o porque o es mucho para ustedes el aceptar que una mujer tenga esas ideas? Y él me decía, por todas esas cosas, una mujer antes era como si fuese una mesa quebrada, así. La mujer tenía que seguir al hombre en todo. Yo decía, pues yo creo que en esa época me iban a fusilar y de fusilar 1000 veces porque yo creo que no me iba a dejar, le dije a mi jefe. Bueno. Yo creo que hasta en Sudamérica iba a ser fusilada en la época de Pinochet o en la época de Banzer. Lástima que en la época de Banzer era pequeña todavía.
Ya, es verdad, la explotación. Ay, es muy difícil hablar de eso, pero yo he estado viendo algunos documentales sobre eso, pues no se imaginan las cosas que han construido con todo lo que han sacado de Sudamérica. Muchísimas cosas. Sí, sí. Hoy en día ya nuestros países, por los que digo, no están tan seguras las calles tampoco. Eso es evidente. Por eso les decía que hay que hacer algo. Por eso yo, tanto pensar en esas cosas, digo, pues si nosotros tenemos la tecnología para hacer todo tipo, hasta para controlar a nuestro novio, ¿por qué no podemos hacer una tecnología que sea adaptable para cualquier situación, ya sea para un asalto o lo que sea, con una palabra se active el móvil, así esté apagado y a 100 metros del problema se active todos los móviles como un radar así automáticamente y cosa que todas las personas también puedan defender, no solamente mirar. Así sí dejaría de existir un poco pues los ladrones, digo yo, no sé, es una forma de pensar. No, gracias a ti, Francisco García. Bienvenido. No, no te preocupes, Hugo, cuando quieras, si vuelves muy bien. Gracias. Las ideas están ahí, pero el financiamiento, por eso lo estoy trabajando en eso. Por eso es el segundo canal. No sé si se han dado cuenta, la mayoría de los que se hacen famosos o los que se hacen influencer no hacen nada, simplemente son influencer hasta ahí. Pero yo no quiero ser hasta ahí, yo quiero pasar más y por eso necesito apoyo para esto, para tener eso y hacer lo que estoy pensando. Porque se supone que sin yo sola no puedo. Yo sola no puedo crecer en YouTube, entonces necesito gente que me apoye y luego, claro, es obvio que yo voy a percibir esto y con eso voy a poder hacer realidad las ideas que tengo, si no, no tengo. Por eso estoy trabajando en el segundo canal y haciendo el proyecto de la cooperativa Capagnan, que luego con el tiempo les explicaré más a fondo de qué se trata. El capitalismo. A ver, les cuento un poquito del capitalismo. El capitalismo no está mal, no está mal, depende de cómo lo utilicemos el capitalismo. Les explico, el capitalismo en este mundo solamente está en un país, por ejemplo, hay 10 o 15 personas que tienen el poder económico, quienes al gobierno le chantajean de cierta forma para hacer sus negocios, ¿vale? Pero el pueblo, ¿qué pasa? El pueblo, como es tan desunido, tan egoísta, que solamente para mí y el resto, ¿qué le importa lo que le pase? Es por eso que estamos así, hacia abajo el pueblo. Lo que tenemos que hacer es tomar el poder económico, todo el país. Para eso se necesita esa cooperativa que yo tengo, ese proyecto. Para luego hacer circular el dinero que se genere en muchas cosas, que también ya lo tengo en el proyecto, está en borrador, lo que pasa es que me falta hacerlo un poquito más claro para que lo puedan entender, pero más adelante les voy a explicar. Lo único que les puedo decir es que el poder económico tiene que tomar el pueblo para de esa forma contrarrestar el poder de los demás, porque todos los ricos se unen, no trabajan solos como nosotros, hacemos todo para mí, no, ellos se reúnen, hacen sus proyectos juntos. Nosotros también tenemos que reunirnos y hacer un proyecto juntos. Eso es la diferencia. La persistencia, sí. Rodrigo, para mí, escoges una ovejita y pones el nombre de Capagnan.
Sí, dejas el link en el último vídeo y ya lo revisaré y ya te daré la fecha, Rodrigo. Gabriel, ¿quieres decir? No, no. Los minerales extraídos en cierta forma sí. Eso es el capitalismo porque empezaron la industrialización, todas esas cosas. Pero la mayoría se quedó en la iglesia y en los poderes de los reyes, de los monarcas, como se dice. Y hasta hoy en día existen los reyes en Europa. Aquí en España también existen los reyes. ¿Quiénes mantienen a los reyes? El pueblo. Los reyes se lucen de mejores trajes, mejores ambientes, mejores casas, mejores de todo. Ellos lo único que hacen es vestirse, van a inaugurar una cosa y es su trabajo, pero no hacen nada más. Entonces, no necesitamos tener monarcas nosotros en nuestros países, necesitamos unión para trabajar todos para todos. Lo revisaré, Carlos. La educación es muy importante, importantísimo. Y más que todo, ayudar a aquellas personas que están un poquito más adelantadas en su proceso de estudio, porque hay personas que están en el mismo curso, pero tienen un nivel avanzado. A esas personas hay que ayudar mucho más para que explore más cosas. Hasta otro día, Rodrigo, que tengas buenas noches y cuenta las ovejitas, que no se pierda ninguna y pon una a mi nombre, que esa será mi herencia. Lo que les puedo pedir a todos los que están sugiriendo canciones, que me dejen en los comentarios, que yo iré dando fechas poquito a poco. Sí, pues yo la estoy elaborando. Yo la estoy elaborando. Yo tengo todo, a ver, yo lo estoy elaborando el proceso. Aquí tengo todo en borrador. Lo que les hablo tengo todo en borrador. Aquí no sé si leen. A ver, ahí que dice Cooperativa Capajñán. Tengo mis proyectos así. Cada idea que se me ocurre voy apuntando y según eso tengo que desarrollar. Claro, todo empieza por una idea y plasmarlo y luego realizarlo es lo difícil, pero si todo es para el bien común de todos, ¿por qué no hacerlo, no? Ya, así es la monarquía. Y eso es lo que ¿cómo les puedo decir? Eso fue lo que nos pasó cuando nos colonizaron. Nosotros manteníamos a la monarquía. El nuevo movimiento es la revolución educativa. Hola Patricio, ¿cómo están? Estamos hablando de todo. Puedes opinar de todo y yo voy respondiendo de todo. ¡Wow! Voy a ver si subo algunos vídeos de los cuales yo veo reaccionando, pero primero me pondré en contacto con el canal para ver si no me bloquean, porque ya saben, ¿no? ¿Sabían ustedes que China ya tiene
creado las incubadoras, o sea, vientres artificiales para crear una nueva generación de bebés sin necesidad de las mamás. ¿Y saben por qué tienen esos planes ellos o no saben de eso? Ellos están más adelantados que nosotros, están ya previniendo lo que va a pasar en el futuro. Porque sabemos que con el tiempo, con tanta mala alimentación, los bebés ya no están naciendo hoy en día y eso normales. Otros nacen con enfermedades, otros necesitan medicamento porque tienen alergias y muchas cosas. Entonces ellos ya están adaptando sus necesidades poco a poco pues a la circunstancia y al cambio climático que está habiendo. Por eso les digo, a nosotros nos mantienen tontitos con las aplicaciones, haciendo tonterías, porque perdemos nuestro tiempo ahí en vez de estar estudiando. Y más que todo cuando les hacen famosos a personas que no hacen nada, y nuestros hijos quieren lo mismo, quieren ser famosos haciendo las tonterías que hacen. Y se olvidan de estudiar. Y un país sin gente preparada, sin gente que esté pues ocupando cargos donde pues no sirve de nada. Por eso la gente que quiere gobernar trae gente del exterior que sí ha estudiado, que sí, y la gente que reclama y hace bloqueos, pues no tiene ni siquiera un título para afrontar y decir yo voy a ocupar este cargo. Pues no, es así. Es por eso que digo, hay que cambiar. Sí, China está bastante avanzada, muchísimo avanzada. Yo voy explorando canales de China, las cosas que yo voy viendo, ¡buah! Están 10 o 20 años adelantados. Nosotros estamos muy atrás. Nosotros solamente queremos, por eso te digo, la codicia nos está matando y estamos haciendo de todo, pero al mismo tiempo nos estamos destruyendo. Porque no hay unión. Hola, Siker, bienvenido. Yo soy de Bolivia, soy de Cochabamba y de Cochabamba, de la provincia Yopaya del cantón Cami. Es un centro minero. Hola, Siker. Nadie me ha respondido de por qué mi canal se llama Maggie Sin Fronteras. Nadie lo sabe. El motivo de crear mi canal, pues, era unir a toda Sudamérica mediante la música y hablar el idioma quechua, porque he estado hablando después de 35 años y revalorizar nuestras raíces, más claro, ¿no? Sí, sí, ya entendí. ¿Por qué? Exacto, para mí no existe fronteras para nada, ni para el estudio, ni para empatizar entre nosotros, no hay, exacto, no, o sea, para nada, no hay límite de aprendizaje tampoco, este mundo es amplio, es grande, aquella persona que quiera cerrarse y solamente en su cultura está mal, tiene que explorar, para eso estamos, más que todo con las redes sociales hay que abrirnos. Eso es, no, yo creo que eres un buen detective, Siker. Yo viví 17 años en España, Galicia, su gente fraterna totalmente. ¿Tú dónde vives? Yo vivo aquí en Madrid, Cristian, en Madrid, Tres Cantos. Sí, las fronteras las cree el hombre por su egoísmo y por ser territorial. A ver, ¿qué más? Somos 14 personas.
Me alegra mucho, por lo menos somos 14. Para el primer directo que hago, yo pensaba que no iba a entrar nadie, seré muy sincera. Sí, las plataformas están ahí, pero hay que saber usarlas. Hay que saber usarlas. Si la hacemos un mal uso, podemos hacer mucho daño a las personas. Muchas personas se dedican a eso, si se dan cuenta. Los haters, como les dicen. A ver, qué más opinan? Están quedando calladitos. A ver, hablen. Sí, la vida hay de todo, pero cada uno decide qué hacerla, ¿no? Qué hacer, lo bueno o lo malo. Por eso es el libre albedrío. Hace 20 años, Patricio. Hola, Fabián, bienvenido. Gracias. Sí, conozco Galicia. No he ido en las fiestas, pero sí conozco. 20 años fuera de mi país, no, ya he ido a mi país varias veces, pero 20 años que radico aquí en Madrid. Hola, Jota, bienvenido. No, hoy día no es reacción a canciones, hoy día quería dedicarles un poquito a ustedes, hablar un poquito y esas cosas. Hoy día, si se han dado cuenta, he subido una canción que me gusta mucho a mí, un grupo, no sé si está bloqueado, no sé si lo han podido ver, no lo sé, pero es la única canción que he podido subir, porque no he dado fechas para hoy día a nadie. Es por eso que estoy aquí. Si no, ya estuvieras reaccionando los vídeos, porque es importante cumplir las fechas. Por eso se da fecha, si no, no tendría sentido. Sí, espero que tú también estés bien, Jota. Gracias. A ver, ¿qué más? ¿Opinen algo más? Gracias, Jota. De todo. No, no es que elija las canciones que me guste y accionar, porque si eso hiciera, no daría fechas a nadie. Simplemente escogería esto me gusta, esto me conviene, esto no me conviene, como muchos canales que he visto que hacen, y seré sincera. No, para mí todos son importantes, como he dicho anteriormente. Para mí yo creo que se han suscrito aquí en este canal para que se reaccione a alguna canción que les guste. Es por eso que se da fecha, si no, no tiene sentido. Es evidente que me gusta los folclore casi de todos los países, pero soy abierta a escuchar todo tipo de música, así aprendo. Hola José, saludos, saludos. Hola Jaime, bienvenido. Oh, qué bien, ¿has comido comidita boliviana? Ya me imagino, ya me imagino, él dice, ¿te gusta esta música? A mí también me gusta, ¿no? El chat que tuvieron, Jaime, me alegro mucho que estés con una boliviana. Ahí ya rompiste fronteras. ¿Y qué o quién te ha sorprendido musicalmente? Musicalmente, así de por países, pues, ¿con quiénes me han visto llorar más?
Ahí ya les he respondido. Yo les puedo decir que con la música folclórica andina, instrumental, he llorado mucho. He llorado con las canciones de Leo Rojas, Alexander Kebaroelo, de Huadruna, de U, con muchos grupos folclóricos así a nivel mundial. He llorado sin entender nada de la letra, pero he llorado. Cóndor pasa es una de mis canciones favoritas también. Hola, Francisco. A ver, el quechua lo aprendí de mi madre y del lugar donde nací eran quechua hablantes. Soy de Bolivia y hablo y bailo todos los tipos de baile. Del patio de Estados Unidos, de Cerro. Sí, sí, sí. Tienes mucha razón, Carlos Leiva. Ay, el pique macho de las ricas salteñas, fricasé, sopita de maní, linaza. ¿De dónde es de qué ciudad es tu novia, Jaime? Hola, Fabián, bienvenido, Patricio. A ver, sin duda la música rompe fronteras. Sí, la música nos une a todos, sin excepción. Wow, los jaivas son grandes, son monstruos. La Conquistada y la Canción del Sur. Algún día tú vas a ir a Pumapunku, que está en La Paz. Cristian, yo también algún día iré a Chile. Hola, Jota. Me gusta hablar de todo en sí, porque soy una mujer que, no sé, mis ideas cuando escucho una cosa ya yo me monto mi película y ya hablo de todo. Con razón, Cochabamba es la ciudad gastronómica de Bolivia. Sí, nació en Potosí. Si es de Potosí es trabajadora también y si es de Cochabamba mucho más. Wow, me alegro por ti, Jaime. Yo creo que todo el mundo está para ir, solamente que las leyes son los que interponen para que no podamos viajar libremente. Por eso ponen visas y todas esas cosas, porque todos somos ciudadanos del mundo. La vi muy emocionada con la canción. ¡Wow! Claro, canción. ¿Por qué no me voy a emocionar si es una canción que se mete al tuétano, yo puedo decir? No, política no hago política porque no pertenezco a ningún partido político. Yo puedo decir que política, todos hacemos política y la politiquería es otra cosa, que es aquellos que ya forman un partido. Es muy diferente. Sí, los jaivas realmente han marcado un antes y un después de la música de Chile. Sí, todo es política, pero la diferencia ya te lo he dado. Yo no pertenezco a ningún partido político. Hasta un bebé es político. Cuando llora, reclama, es porque necesita algo, ¿no? Es así. A ver, ¿qué más opinen? Somos 21 personas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, de verdad! Me alegro mucho que seamos tantas personas.
A ver, ¿qué más opinen? ¿Algo más? Poco a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Sí, yo creo que Violeta Parra ha sido la madre de la música folclórica. Ella es la que abrió las puertas a todos. Gran luchadora. No, no es mi caso, Jota, bienvenido. No es mi caso. No, no lo es. Yo por eso digo, expreso lo que siento y cuando me equivoco también digo, lo siento, me equivoqué. Patricio, sin estar suscrito, pues no necesitas. Si te gusta el canal, Patricio, te suscribes. No hay ningún problema. Aquí serás bienvenido. Me imagino que los Jaivas no solamente ha estado en un lugar de Chile, yo creo que todo Chile se conoce. Bueno, aquí yo en España cuando llegué empecé a trabajar de todo porque no tenía papeles, no tenía la tarjeta de trabajo. Y el título que tenía de profesión de mi país no me servía de nada, tenía que homologarlo. Y la homologación tarda en 1 año o 2, dependiendo de la profesión que quieras homologar. Entonces, en ese tiempo, ¿qué vas a hacer? Tienes que trabajar de cualquier cosa. Y para el colmo, si ese estudio necesita más materias, tienes que pasar 2 años más en la universidad. Entonces, aquí no te puedes dar el lujo de cursar una carrera si no tienes apoyo. Si una persona es sola, pues tiene que trabajar de todo. He trabajado en bar, en restaurante, en construcción, de todo. Y después de eso, claro, he estudiado para auxiliar de enfermería, en lo que ahora estoy ejerciendo. Ahora estamos en verano, por eso estoy con la ropa así, desnuda. Pues como todos los países, la única diferencia aquí en España es el tipo de cambio de la moneda, nada más. Trabajas lo mismo y quizás mucho más, tienes un sueldo que es casi lo mismo como en tu país, solamente que el tipo de cambio cuando envías a tu país se duplica o se triplica, nada más. Es la diferencia. Sí, auxiliar de enfermería. Sí, es verano, aquí es verano. El euro, un euro en mi país es casi 8 bolivianos. Ya me imagino, porque están en invierno ustedes en Sudamérica. Hola, Manuel Gómez, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo hasta Temuco. No, gracias a todos aquellos que siempre me están dejando los mensajitos en cada video. Wow, muy bajo, muy bajo. La moneda más estable de Sudamérica es de Bolivia actualmente. Tienen que abrigarse, tienen que ponerse pues esos abrigos gruesos y apapacharse con las queridas o con los queridos. No, lo dejas sí que en el último vídeo, en la caja de comentarios, solicitando esa canción, ya te daré las fechas. También, todos los que quieran sugerir canciones, ya les he dicho, en el último vídeo, en la caja de comentarios, ahí, poquito a poco les iré dando fechas.
Sí, son las 3 de la mañana con 21 minutos. Ah, vale, vale, vale. Está bien. Muy pronto encontrarás una, querida Héctor. Hola, Claudio. No, no. ¿Sabes cómo ustedes pueden averiguar si es reaccionado o no una canción? Cuando entran al canal, en el redondito donde está la foto, pinchan y les va a llevar al canal, o sea, al estudio del canal. Ahí va a haber videos, lista de videos. Ustedes ponen en videos y luego buscar, pongamos un artista, Jaivas, Araucaria, pinchan y automáticamente les va a salir si ha reaccionado ese vídeo y así van a saber, y si no, mencionan el vídeo que quieren que reaccione. Hola Fabián, bienvenido. Sí, me gustaría entrevistar, pero por el momento no. Les explico el por qué. Primero quiero conocer muy bien a los artistas, por lo menos reaccionar 10 canciones o 15 como mínimo de cada artista. Porque no es querer solamente entrevistar y ya, no. Hay que conocer por lo menos el repertorio musical, qué tipo de canción, cómo canta en esa canción, o sea, qué tema ha tocado, si es social, si es de amor, según a eso para poder entrevistar, porque yo no puedo ir a decir, ¿cuándo has iniciado tu carrera? Si ya hemos leído su biografía, ¿qué cosita? No, eso no, hay que hacer un poquito más diferente de los demás. Por supuesto que quiero entrevistar, no digo que no. Pues yo creo que el último vídeo es de Wardrura, si no estoy mal. Hola Francisco. Sí, soy de Bolivia, soy de Cochabamba. Pues si no has encontrado, pues menciona en la caja de comentarios, Seeker. Ay, Cristian, no, no me imagino las cosas que tú comías aquí. Sí, son muy ricas las cosas que mencionas. Pero la patata la tenemos en toda Sudamérica. La tortilla también la puedes hacer. Muy bien, gracias. Gracias, Manuel, que has encontrado. Sí, sí, ante todo está bien eso, Héctor. Claudio Guzmán, jaja, bueno, sí que. Hola Hugo, saludos, hasta Angol. Qué graciosos. Ay, qué diversión. Me ha gustado mucho hablar con ustedes. No sé si ustedes se han cansado o quieren hablar un poquito más. Como la de la Galicia, ninguna ya, pero la puedes preparar. No seas flojito, Cristian. Hay que preparar. Gracias, Patricio. Bienvenido al canal. No, les pregunto si quieren seguir a hablar, preguntar algo. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos hasta Argentina. A ver, ¿de qué más quiere hablar? A ver, la única. Sí, la tortilla de patatas se puede poner con jamón, con espinacas, pueden mezclar con todo la tortilla. Yo soy Tragüen, se lee así, región de la Araucaria, Chile. O sea, eres un mapudungún.
Che, una hermana argentina. Oh, saludos. Ángeles, otra vez. Hola, Dudi Garay. Saludo hasta Argentina. Claudio, si no te gusta la tortilla de algas, tú simplemente cambia la receta, quita las algas y pon algo que te guste y te saberá mejor. Ua, tú eres, Patricio, tú eres una mezcla, yo soy peor, yo soy mezcla de peruano, boliviano, español. Uf. Pues yo digo que todas las culturas ya somos mezcla, no hay una cultura pura. Puede que los chinos estén conservando algo, puede que los mongoles también, pero después la mayoría del planeta ya es una mezcla total. Todos somos lanconaos, eso está claro. Es bueno que hayan topado con ángeles en otros canales, eso es importante. Ahí ya se conocen. La selga es rica, la espinaca también es rica. Sí, Ángeles ha sido la primera, eso sí. Soltera, solterísima. Exactamente, un mismo Dios. Hijos de la Pachamama. Eres la bandida de Ángeles, no hay duda. Ángeles, muestra tu espada y dile, dales la bendición. Sí, somos multicultural. Hola, Manuel Gómez. Sí, allá yo creo que sí, aquí son las 3:28. Sí, la noche es muy joven, muy joven. Uy, sí. Yo soy astemia, lamentablemente. No, no es que sea muy exigente, simplemente dejé de amar y me separé y ya estoy así tranquilamente. Soy muy directa en eso. Hola, Hugo Campos. Bienvenido. Tigueña. Eso es muy importante, Ángeles, que esté en todas las secciones de la música chilena o en directos. Eso es importante, es porque ama su cultura. El navegao. ¿Qué es el navegao? Hola, Hugo. Bienvenido. El Hugo. Sí, las excepciones cuando nos conviene, eso es siempre primordial. ¿Qué es los diureños, diueños, no sé qué? Hola, Eduardo, bienvenido. Eso sí, más vale tarde que nunca. Eso lo decimos para no hacernos dar el azote. Ah, vino tinto flameado. Mm. Ya voy entendiendo.
Empanada. Ah, ya, ya. ¿Pero qué es diqueño? ¿Es carne, ave? ¿Qué es? El vino hervido con naranja y azúcar. Oh, no, no los conozco, por eso pregunto qué es. Bueno, comida preferida no hay, como de todo. ¿Sabes por qué como de todo? Porque mi madre me decía que tenía que aprender a comer de todo porque vaya a saber que en este mundo dónde iba a parar. Y lamentablemente, pues he tenido que aprender de todo, así es que no hay comidas preferidas, puedo comer de todo. Ah, un hongo de los árboles. Ah, ya, ya. Como las setas, ya. Sí, tiene muchas proteínas. Ajá, ajá. Estos chilenos son muy chistosos, como preguntan por los tigueños y nadie los conoce, jaja. Ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, si son hongos, pues me imagino que son como esos redonditos. Ah, en mi país también crece, se llama maca. Hola, José Lorca. Bienvenido. Igual yo también te envío un gran abrazo. Muchagüita apachimoiki. Es, es importante. Puedes ser vegano o vegetariano, no importa. Lo importante es que eres consciente de por qué lo estás haciendo. Eso es muy importante. No lo hagas porque lo hacen los demás. Simplemente hazlo porque tú te sientes mejor y tienes la información correcta. Eso es muy importante. Sí, pueden ser alucinógenos. No vaya a ser. Así que, Eduardo, no los cojas. Enseñas. ¿Qué palabra quieren que diga en quechua? Sí, chisten, sí me gusta mucho. Pobrecitos, sí, que no sean mal pensados, hombres. Son mal pensados. Mm. Sí, Ángeles está por aquí, ha sido la primera a entrar al directo. Sí, con la música yo me alucino. Uf, como dicen, flipo. En mi país hay charque, canchi, charrón, fricasé, chachu, patasca, sopa de maní, sal. Hay mucha comida en cada ciudad. Y mainaya casanquichis llactamasis. Eso quiere decir hola amigos en quechua. Las nalgas con sal y marque. Ay, ay, ay.
Sí, Ángeles de Los Ángeles de Chile. Muy bien, ha sido un buen piropo. Me falta todavía por hablar mucho mejor, el quechua. Imainaya Casanquichis Llactamasis. Soy de Los Ángeles de Chile, muy bien. Sí, yo pensé que eran Los Ángeles de Estados Unidos, pero luego cuando puso Chile, dije, las nalgas. Son muy graciosotes. Soy Angol. Diccionario. No, es que no conozco, por eso les dije que como yo estoy aprendiendo, como les puedo decir, según lo que voy reaccionando, yo misma me voy calificando. ¿Por qué? He estado mezclando el quechua con el español cuando inicié los vídeos. Luego he ido recordando palabra tras palabra y así. Yo misma me he ido educando. No sé si en internet hay algún diccionario. Podría buscarles y ver si es completo. Sí, el Google, sí, pueden usar el traductor Google, pero no siempre les va a traducir todos, ¿eh? No lo sé, no pueden hacer la prueba. ¿Nalgas o nalcas? Nalgas. Es Siki. No. Él preguntó cómo se dice nalgas. Yo le he dicho Siki. Siki es nalgas. Nalcas. Pues sí. Eduardo, puedes empezar con Google, con traductor Google. No pegué pestaña. Siki, por eso es nalgas o trasero. Qué tan malo. A ver, ¿quién sabe piropos? Hablen de piropos. Hombres, piropeadores.
Turururu, tururu, turururu. ¿Por qué están prohibidos? Yo diría qué pajarito yo sin flecha. Ah, ¿por qué salió una ley o qué? Ah, como aquí en Madrid también salió lo mismo. Mm, sí, lo mismo pasa aquí en Madrid. Sí, por una parte está bien. Pobre José, ¿qué le hicieron al José para que esté tan... Mm, sí, algo bonito y sutil, sí. Ay, Patricio, más directo no ha podido ser. José, mándame la dirección. Mm, somos 19. Déjamelo en la caja de comentarios de cualquier vídeo y igual me sale. Vaya, hay más hombres que mujeres. Ángel es la única reina del chat. La verdad, cuando yo estaba un poco más joven, a los 19 años, los hombres eran muy lisotes, como se puede decir. Y cuando estaban en grupo, empezaban a piropear. ¿Sabes qué hacía yo? Pues me acercaba y le decía, pues venga, vamos de una vez, que estás esperando. Y no sabían qué hacer. Yo creo que cuanto más se avergüenza una mujer es cuanto más los hombres atacan, pero yo les enfrentaba. Ay, pobrecito José. Oh, camine por la sombra porque el sol me la derrite bombón. Oh, muy bien. Qué piropo, gran piropo.
Yo creo que para qué tantos rodeos si al final vamos a llegar a lo mismo, mejor ir directo y si en el directo te dicen no, no quiero nada, pues no pierdes el tiempo. Sí, fan de los Jaivas. Es eso. Eso es lo que dices, Eduardo. Los hombres cuando están en grupito, pues, uff, son bien lanzados, como se dice. Pero cuando la chica le afronta, le dices, ahí sí que no sabe qué hacer. Es una forma de hacerles callar. Hubiese ido, no hubiese ningún problema, pero le iba a dar esto. ¿Qué hace una estrella volando tan bajo? Porque no hay batería, le diría yo. Es verdad, Eduardo, eso tiene mucha razón. Mucha calor. Por eso estoy así media desnuda. Que dice a veces el proceso para llegar a la meta es más entretenido o que la meta misma. Sí, puede ser, pero dependiendo qué es lo que quieres encontrar en la meta. Chile bajo cero. Oh, pues, a ver, ¿de qué más quieren hablar? A ver, venga, pregunten, sean curiosos. Hola Pedro, bienvenido. ¿Quién sabe bailar bachata, merengue, salsa? De estar bien estoy bien, pero siempre se extraña nuestra tierra. Uh, ¿Qué edad tengo? Tengo 46 años. De la plurinacionalidad no tengo ningún problema mientras se respeten. No tengo ningún problema. Gracias, Cristian, por estar aquí conmigo un momentito. Trabaja duro, ¿eh? Eres muy tieso. ¡Guau! Hay que echarse un poco de aceitito para aflojar los pernos oxidados. Pues aquí estoy como 20 años, Eduardo. Sí, también aquí en España están prohibidos los piropos, Carlos. Hay muchas leyendas de mi pueblo. Eh,
Por ejemplo, está la leyenda de las 4 plagas de Oruro. Soy un palo de escoba. No, no está de moda la plurinacionalidad, eso es de hace años ya. Sí, llegué muy jovencita. Ay, Eduardo. Las cosas que haría, ¿eh? Sí, uf, eso es desde que se fundó, a ver, desde que ha sido conquistada España y España ha sido conquistada por varias culturas. No hay un español que sea de sangre pura como se puede ser o de cultura originaria. Ay, que sí, que el más directo no ha podido ser. Sí, desde los moros. Turururu, tururu, turururu. Sí, mucho origen árabe, rumano, inglés, de todo. ¿Qué trago me gusta? A ver, ya les he dicho que yo soy astemia, pero de vez en cuando me invitan una copita, acepto un Brugal, un White Label, una etiqueta negra, un Chivas. Sí, hoy día he subido una canción de las que me gusta, de un grupo de Noruega. No sé si lo han visto, no lo sé, o lo han bloqueado, no lo sé, pero lo he subido y he entrado directamente al directo. Uy, yo bailo de todo, no hay canción preferida. Con que la canción es alegre, mi cuerpo ya empieza a moverse. Un país, Chile. Yo creo que tendríamos que poner solamente un solo nombre. Se entraría a votación. Todo es democracia, ¿no? Vaya tipo de astemia, Maggie. No, soy astemia. Yo he dicho que puedo aceptar una copita para no ser descortés a una persona y he mencionado las bebidas que me gusta. No, racismo para nada. Sí, astemia con excepciones. Siempre he dicho que no tenemos que irnos al extremo. En nada. Siempre tiene que haber excepciones. ¿No eres de etiqueta roja? Bueno, Hugo, que tengas un buen descanso. ¡Ay, qué piropo más bonito, Claudio!
Sí, también la cueca tenemos en Bolivia, que sí, evidentemente que nació en Perú. Agüita de hierbas, sí, los mates. Hola, justo, oro. Igualmente. Es melancólica, psicodélica, nostálgica. Todo eso es la música de Chile. Alto Perú, evidentemente. Esas agüitas nos hacen bailar. ¿Hay alguna bebida hecho de maíz o de algo en Chile? Por ejemplo, en mi país hay una bebida hecha de maíz que es la chicha. Que sí, el Alto Perú, sí, yo lo he dicho. Aguardiente, evidentemente. Es que no son directos, Eduardo. Quieren ir con rodeitos. En mi país hay el vino que se hace de la uva y de la manzana también, sí. Mutai, de trigo. Mm. Sí, en Perú. No. De España vino la danza esta de, ¿cómo se llama este baile? Que aquí mismo, el baile de la jota, más o menos a la cueca, pero no es cueca. Puede ser el origen, pero en los movimientos eso es ahí allá que ha nacido en Sudamérica. Oh, sí, en mi país hay 5 tipos de cueca. Cueca paseña, cochala, chacarera, chuquisaqueña, cochabambina. Sí, por eso digo, la raíz puede ser española, si no estoy tan mal, del baile la jota, como se dice. Ya, pero luego todos los movimientos y todo eso, pues lo han creado en Sudamérica. Desde la precolonización, o sea, desde la colonización tenemos costumbres que hasta hoy en día lo hemos mezclado con nuestras costumbres ancestrales. Mm. Bueno, chicos, yo me tengo que ir a dormir, ya es las 4 de la mañana. Ha sido un gusto poder haber hablado con ustedes un poquito. Es una mezcolanza de culturas. Sí, sí, evidentemente. No, no me aburrí. Lo que pasa que ya es tarde, ya es las 4 de la mañana. Oh, buenas noches, Campero. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Iker.
No, no tengo turno, ¿qué va? A esta hora tengo que dormir. Chao, Patricio. A ver, ¿quién es más? Justo Oro, un buen gusto igualmente. Bueno, ya sí que... Gabriel, buenas noches, Gabriel. Chao, Maggie. Chao, dice Siker. Ay, ha sido un gusto hablar con todos ustedes. Ayakama, uhatun marcaría pachimuykichis tukuyqankunapaq. ¿Mm? Ayakama, allin p'unchay. Sí, voy a soñar con los angelitos. Luis Andrés Valdebenito, hola, saludos, ciudad de Concepción, Chile. Hola, Luis, que ya me voy a dormir. Que quizás que nos dijo que les he dicho hasta mañana, les mando un gran abrazo, que tengan buenas noches, eso les dije, Kayakama. Kayakama es hasta mañana. Uhatun Marcarita, Pachimuyquichis, les envío un gran abrazo. Igualmente, Eduardo. Justo sueña conmigo, sí lo haré. Soñaré con todos ustedes que han estado en directo. Abrazo fraterno, eso sí. Eso diré, sí, sonámbula. Una buena noche sin fronteras, evidentemente, eso estoy de acuerdo. Besos a todos. Ujatu muchaya pachimusaikichus hankunapaj. Eso es lo que he dicho. Un gran beso les envío a todos.